Días, Buenos ¿cómo días, están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Bien, también, muchas gracias. Cuéntenme cómo les ha ido en estos meses ya o semanas iniciales del curso, cómo van, cómo se sienten, cómo van con esta experiencia trabajando virtual, lejos de la parte presencial. Pues bien, doctor. Sí, se han logrado acomodar bien, no han tenido dificultades. No, doctor, la verdad, muy agotados. Es muy compleja la dinámica, sí. Sí, porque Doctor, pues igual el hecho de estar sentado pues tanto tiempo frente a la pantalla, la cantidad de temas, a veces no hay espacio entre las clases, entonces es un poco complejo. sí, sí, realmente. Y en estos días comentábamos también con otros estudiantes que el trabajo igual desde la casa tiene también sus elementos. A veces no hay el ambiente, no es fácil tomar, digamos, algunos momentos de relax, como cuando están presenciales, que con los compañeros se reúnen a charlar un rato, a tomarse un café. En la casa, pues no es fácil. Y en realidad sí, la situación a veces no es sencilla, requiere una dosis también de esfuerzo grande. ¿Alguien más quiere contar, participar? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues doctor, en general, como dijo Carol, la verdad es que así esta metodología agota mucho y pues digamos uno después de que viene, no sé, toda la vida aprendiendo presencial y todas esas cosas, aprender desde la casa es más difícil. Hay muchas cosas que hacen que uno se distraiga. Sí, sí, eso es cierto. Con una disciplina, un objetivo muy definido, una forma de metodología en cuanto a manejo de tiempo, de objetivos, no es fácil. A veces puede ocurrir que se distraigan. Y sí, tiene sus detalles, definitivamente. Creo que se iba a intentar comenzar la parte como alternancia, pero con este virus como que se alborotó nuevamente, entonces la cosa como que se complicó. Por ahora como que va a tocar continuar así. Y bueno, vamos a ver cómo nos va por lo menos en nuestro curso de farmacología del sistema geniturinario. ¿Cómo se encuentran para ese curso? ¿Animados o qué? ¿O ya están agotados? Doctor, pues la farmacología es una parte fundamental de el quehacer médico, entonces pues emocionado. Qué bueno Camilo escuchar ese comentario y ese concepto, porque en la medida en que cada uno de ustedes tiene, digamos, muy clara la importancia de la farmacología, pues indudablemente va a tener una motivación mucho mayor a la que se tiene cuando hay que presentar un examen, hay que cumplir, digamos, con un requisito, pero si se tiene esa motivación de verla con ese interés, como usted nos lo ha comentado, Camilo, entonces ya, y indudablemente todo eso ayuda a mantener y a alimentar cada vez más el interés. En realidad, Camilo tiene toda la razón. La farmacología es un área de mucho cuidado, muy delicada, que se usa mucho. Y ya ustedes han tenido la oportunidad de aproximarse a temas farmacológicos. Me gusta mucho que Camilo y ojalá todo el grupo comparta esa visión de la importancia que tiene la farmacología. Siempre hay que motivarse porque si el interés se pierde, se hace muy difícil estudiar y aprender. Entonces,
en esta situación, como comentan ya algunos de sus compañeros, donde se hace un poco difícil mantener un ritmo, mantener una concentración, mantener el interés tampoco es sencillo, pero muy bueno entonces que estén motivados, que estén animados. Y la idea es que en este curso aprendan mucho sobre los diferentes temas que se trabajan, digamos, en estas áreas de la farmacología relacionadas con el sistema genitourinario. Hay diferentes temas que son, digamos, fundamentales. Yo en principio les voy a presentar los temas. Me gustaría mucho que analicemos los diferentes temas, porque conociendo esos temas, conociendo lo que se va a hacer, digamos, en cada una de las clases, entonces eso nos ayuda a clarificar mucho los objetivos, y si tenemos los objetivos claros, es mucho más fácil trabajar en pos de la consecución y un final, digamos, satisfactorio en el logro de los objetivos. Entonces, esa parte es muy importante. Inicialmente vamos a trabajar ese componente de lo que son, digamos, los diferentes temas que vamos a trabajar. Después, me gustaría mucho que tuvieran, digamos, ustedes una participación en cada una de las actividades, sobre todo en relación con los temas de reacciones adversas y cuidados. Tal vez, como ustedes a lo mejor ya lo han visto, se tiende a maximizar mucho el uso del medicamento y se minimiza el riesgo. Muchas veces se le da una gran importancia a la indicación del medicamento, para qué se usa, y a veces pensamos que solo basta con tener las indicaciones y utilizar los medicamentos en las indicaciones para los cuales ellos están recomendados. Pero no podemos olvidar nunca el perfil de riesgo-beneficio que tienen los medicamentos. La parte de beneficio es una parte, digamos, que todos la entendemos, y casi que sin que nos digan nada, de manera muy intuitiva ya tenemos de alguna forma una idea favorable respecto a los medicamentos. Ellos están para cumplir un papel, para ayudarnos. A lo mejor muchos ya han experimentado los efectos benéficos de los medicamentos, cuando toman un analgésico, cuando ven al papá tomando un antihipertensivo, un antiulceroso, etc. Pero es muy importante no desconocer y no olvidar y no dejar por allá de manera muy incógnita el perfil de riesgos, de suerte que sobre esa parte de las reacciones adversas y los cuidados es una cosa en la que quiero, digamos, continuar haciendo énfasis, así como lo hicimos en el sistema, digamos, en la parte de nutrición y metabolismo. Ustedes saben que siempre yo les insisto mucho en la parte del riesgo-beneficio, de analizarlo antes de formular, pensar en qué paciente tienen al frente, qué paciente tienen bajo su cuidado, qué riesgos tiene el medicamento, qué tengo que buscar en el paciente para tratar de detectar esos riesgos y que no avancen hasta generar problemas graves que incluso pueden conllevar a la hospitalización, a una UCI o incluso a la misma muerte. Por poner un ejemplo muy concreto, en el campo geniturinario, ustedes saben que los medicamentos tienen riesgos de causar daño renal. Una insuficiencia renal aguda por medicamentos se puede ver y no es rara, es un problema común, de suerte que es muy importante. Entonces, hay una actividad que les voy a recomendar para que hagamos durante las actividades de las clases en grupos, y que ayude a despertar en ustedes ese
ese sentimiento y ese pensamiento de que los medicamentos tienen un riesgo que siempre debe ser tenido en cuenta y siempre debe ser evaluado, no solo antes de administrar el medicamento, sino mientras se están administrando los medicamentos, y se debe estar atento a la aparición, porque suspender un medicamento a tiempo puede salvar incluso la vida del paciente. Y hablaremos algunos otros aspectos relacionados con, digamos, una base de datos que llama VigiAccess, que forma parte de un programa que llama VigiBase, que tiene la Organización Mundial de la Salud en temas de farmacovigilancia, donde se están reportando reacciones adversas a medicamentos con los usos que se hacen en el día a día. Es un complemento muy importante a la información que ustedes encuentran en la literatura y en los prospectos de los medicamentos, ya que esta información de la literatura y la que está en los prospectos ha sido obtenida por los estudios clínicos. Pero recuerden ustedes que los estudios clínicos abarcan pequeños números de pacientes, generalmente entre 5 y 10,000. En cambio, los registros que se hacen de farmacovigilancia ya involucran miles y miles y millones de pacientes. Y entonces, cuando se usan los medicamentos en muchos pacientes, ya empiezan a aparecer otros efectos adversos que no fueron detectados. Entonces, les voy a explicar el ingreso a esa base de datos, y que es parte, digamos, del trabajo que van a hacer, y eso va a tener, digamos, una notica para los parciales, que estoy seguro que también les va a ayudar, y también les va a ayudar a aprender, digamos, mucho. Entonces, comenzando inicialmente con los temas, yo quisiera que el representante de ustedes, Juan Felipe Calle, al cual le agradezco mucho que nos haya ayudado en la organización de esta cita, él nos va a seguir colaborando, estuvo muy presto, y le agradecemos entonces su gestión, y de aquí en adelante todas las gestiones que haga para que nuestras citas por Google Meet sean, digamos, exitosas, y que nos podamos seguir reuniendo hasta cuando este coronavirus nos permita vernos y compartir ya de una manera un poco más presencial. Entonces, hoy es martes 19 de abril, hoy vamos a hacer la parte, digamos, introductoria al curso. En esta parte introductoria, como les decía, les voy a presentar los temas que vamos a trabajar. Les voy a explicar la importancia de estos temas, porque han sido seleccionados estos temas, y vamos a mirar, digamos, qué énfasis se va a hacer, digamos, en cada una de esas temáticas, en qué aspectos vamos a hacer más énfasis. Vamos también a mencionar entonces parte del trabajo, y vamos a comentar, digamos, cómo vamos a ir desarrollando todo el curso hasta el final. Bueno, el primer tema que nosotros tenemos lo vamos a trabajar el viernes 30 de abril de 4 a 6 de la tarde. Es el tema de la nefrotoxicidad. Cuando nosotros trabajamos en la parte de nutrición y metabolismo, que nos centrábamos mucho en el estómago, intestino, etcétera, ustedes recuerdan medicamentos que lesionan el estómago, medicamentos de uso muy común como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, y veíamos cómo esos medicamentos tenían un impacto importante y podían lesionar, causando úlceras y perforaciones, y había muertos también por lesiones ulcerativas y hemorragias secundarias a las úlceras que estos medicamentos causaban. También los corticoides y la asociación de corticoides con AINES es peligroso. Igual que en el sistema digestivo, acá en esta parte geniturinaria, también el uso de medicamentos tiene riesgos importantes, sobre todo de lesionar el riñón.
Esta parte de la toxicidad, sobre todo por los medicamentos, es un tema importantísimo porque es un tema frecuente. Muchos pacientes llegan presentando insuficiencias renales agudas o hematurias secundarias a consumo de ciertos medicamentos. Entre los medicamentos que pueden causar, digamos, lesiones nefrotóxicas. Nosotros durante las clases hemos mencionado, por ejemplo, los aminoglucósidos, la gentamicina, la amicacina, que son dos aminoglucósidos muy utilizados, la tobramicina, la netilmicina, son medicamentos que tienden a tener un impacto importante sobre el riñón y pueden conllevar a los pacientes a lesiones renales severas y que terminan en UCI. Algunos pacientes no logran superar estos procesos y fallecen. Eso puede ocurrir y es importante. También recuerden los antibacterianos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, la vancomicina. Son medicamentos que tienen un perfil de nefrotoxicidad bastante importante. También un antimicótico, la anfotericina B, que es un antimicótico sistémico. Y también es importante mencionar el riesgo que tienen los antiinflamatorios no esteroideos de causar lesión renal. Un grupo de medicamentos que se usa mucho hoy es el de los utilizados para el cáncer. Los quimioterapéuticos o antineoplásicos son también medicamentos que tienen un potencial importantísimo de causar lesión renal, sobre todo los derivados del platino. El cisplatino, el oxaliplatino son medicamentos muy involucrados. Los medios de contraste. En los pacientes con cáncer se utilizan los medios de contraste para hacer tomografías TAC contrastados, y no es el único, digamos, momento en el cual se usa o el grupo de pacientes en el cual se usa. También ustedes saben que se usan para tener una, digamos, una correlación imagenológica con la clínica del riñón, de las vías urinarias, etcétera. Todos estos medios de contraste son también altamente nefrotóxicos. Actualmente ustedes saben que los inhibidores de la bomba de protones, esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, son medicamentos que se prescriben más de la cuenta y más de lo necesario. Eso ya está también determinado. Y se usan mucho más tiempo del requerido y del que es correctamente, digamos, para una formulación adecuada. Esto ha hecho que los inhibidores de la bomba de protones estén impactando mucho en el riñón y se estén asociando con disfunción renal crónica, con lesiones renales asociadas a alteraciones electrolíticas que incluso se asocian con muertes, puesto que estos medicamentos pueden también comportar alteraciones en electrolitos importantes como el potasio, por ejemplo, que pueden causar incluso arritmias cardíacas. Entonces, este tema de la nefrotoxicidad es un tema, digamos, de un gran interés, al cual le vamos a dedicar entonces una clase para hacer un enfoque de los medicamentos más importantes asociados y para que ustedes tengan muy presente el tema de la nefrotoxicidad desde el punto de vista de la clínica, del seguimiento paraclínico y de las medidas importantes. Seguiremos después el martes 4 de mayo con el tema de los diuréticos. En la clase, esa clase estaba, digamos, en otro momento, pero la dejé ahí un poquito adelante porque este es uno de los, digamos, grupos de medicamentos que más se usan y que, entre otras cosas, se pueden asociar también con daño renal. Y son muy peligrosos algunos de ellos en los pacientes renales, porque, por ejemplo, la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, se contraindica en pacientes que tengan, digamos, nefropatías, que tengan niveles de creatinina por encima de ciertos niveles.
Abordaremos sobre todo 3 diuréticos que son los más importantes: la hidroclorotiazida, la furosemida y la espironolactona. Los 2 primeros medicamentos diuréticos que actúan en diferentes sitios de los túbulos, pero tienen como característica importante que incrementan la pérdida de agua, de sodio, potasio y de otra serie de sustancias. Entonces, estos diuréticos pueden causar, entre otras alteraciones, problemas como deshidratación, hipotensiones y sobre todo bajas en los niveles de potasio y de sodio. A diferencia de la espironolactona, que puede causar incrementos en los niveles de potasio porque es un agente retenedor de potasio. De suerte que este tema de los diuréticos es un tema muy, muy importante. Tal vez ustedes ya lo abordaron en cardiopulmonar, pero es importante que los estudiemos aquí con un poco más de detalle y puntualicemos mucho el perfil de riesgo-beneficio que tienen, su comportamiento farmacocinético, farmacodinámico, los cuidados que se deben de tener, porque son medicamentos que se involucran en múltiples reacciones adversas. Entonces es muy importante ese tema de los diuréticos. El viernes 7 de mayo tenemos el tema de líquidos y electrolitos. Ustedes, he visto en el programa mucha temática de líquidos y electrolitos. Tal vez con la doctora Beatriz lo han visto. Van a ver ahora en este segundo ciclo, que ya en la preclínica también, mucha temática sobre líquidos y electrolitos, pero no quiero dejar pasar ese tema y por el contrario quiero hacerles énfasis en los diferentes líquidos electrolíticos, en los diferentes líquidos y electrolitos que tenemos nosotros a disposición para administración, sobre todo parenteral. Abordaremos sobre todo el Ringer lactato, la solución salina, la destroza en agua destilada y algunos medicamentos complementarios en la forma de cloruro de sodio, cloruro de potasio. Y haremos algunos ejercicios muy elementales para que ustedes recuerden los cálculos básicos de necesidades basales y corrección hídrica en los pacientes y los ajustes de algunos electrolitos importantes, sobre todo en la forma de sodio y potasio, que son los más importantes. Luego viene un tema, miércoles 12 de mayo, que es el tema de antibióticos en infección de vía urinaria. Este tema de antibióticos en infección de vía urinaria es un tema fundamental para el médico general, porque es un tema de una gran frecuencia. Muchos son los pacientes que presentan infecciones urinarias. Ustedes las van a ver en las unidades de pediatría, en los recién nacidos, los problemas urinarios por malformaciones congénitas, por ejemplo, es un problema de todos los días. En las gestantes también es un problema de todos los días. En general, en las mujeres no gestantes también se ve mucho. Y un poquito más raro en el hombre, sobre todo más común en hombres que tienen problemas prostáticos, que tienen, digamos, retención vesical, digamos, de orina, y que pueden tener algún tipo de disfunción, cuerpo extraño, etcétera. Las infecciones urinarias, por ejemplo, son más comunes en pacientes que tienen litiasis renal también. Entonces, este es un tema demasiado importante y los antibióticos son, digamos, el elemento fundamental. Abordaremos sobre todo las penicilinas en la forma de la amoxicilina sola o amoxicilina con ácido clavulánico, la cefalexina, una cefalosporina, la nitrofurantoína es un medicamento muy útil en infección urinaria, la fosfomicina trometamol es otro medicamento también importante, y algunos otros como el trimetoprim sulfa, las quinolonas, que han sido como los elementos hasta ahora más comúnmente usados, pero sobre los cuales empiezan a describir ya fenómenos de resistencias
y que de pronto hoy no son los medicamentos más aconsejables. Luego viene un tema de antibióticos en patología ginecobstétrica. Ese tema lo vamos a desarrollar el jueves 13. Y dentro de la patología ginecobstétrica, digamos, infecciosa, hay diferentes patologías. Una de ellas es la mastitis, por ejemplo, que aparece en las pacientes puérperas. Una vez la paciente ha tenido su parto y empieza a lactar a su bebé, se puede presentar inflamación a nivel mamario. Y es importante el tratamiento antibiótico. La cefalexina es un medicamento importante, la amoxicilina con ácido clavulánico. Son medicamentos útiles. La dicloxacilina, que tiene buena actividad contra el estafilococo, también es otro medicamento importante. Otra patología infecciosa común en patología ginecobstétrica es la endometritis. Se inflama el endometrio por la presencia de bacterias. Una vez ha ocurrido el nacimiento o se ha hecho una cesárea para extracción del bebé. Se infecta el endometrio y aparecen allí entonces bacterias gram negativas, gram positivas e incluso anaerobios. Son varios los medicamentos que se tienden a usar en estos cuadros de endometritis postparto, entre ellos el metronidazol y la clindamicina por su gran actividad contra anaerobios, los aminoglucósidos como gentamicina y cefotaxima por su gran actividad contra gram negativos, y la vancomicina también está siendo utilizada actualmente por la presencia de gérmenes gram positivos que pueden llegar a producir beta-lactamasas. Entonces es importante ese tema para que miremos algunos antibacterianos. El tema de la enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad también común. Allí se usa la ceftriaxona, el metronidazol, la clindamicina, la doxiciclina también se usa. Y en las pacientes que de pronto requieren hospitalización porque tengan un absceso muy grande, no puedan cumplir el tratamiento a veces ambulatorio, etcétera, entonces la gentamicina puede ser también un medicamento a utilizar. Otra patología ginecológica muy común son las infecciones vaginales que se pueden presentar sobre todo por hongos, por Gardnerella y por tricomonas. En el caso de los hongos, tal vez un medicamento muy usado es el clotrimazol. En el caso de la Gardnerella y de la tricomona, el metronidazol y el tinidazol son los medicamentos, digamos, actualmente más recomendados. Y una patología que quizás ya no es tan común como en antaño es el aborto séptico, aunque en sitios donde no es legal el aborto, de seguro se siguen practicando maniobras abortivas, incluso por personal que no está entrenado y que no tiene la suficiente preparación, y muchas veces estas pacientes jóvenes terminan, digamos, infectadas. En el caso del aborto séptico, la ampicilina sulbactam, la clindamicina y la gentamicina son medicamentos importantes. En el campo ginecobstétrico, la infección urinaria es importantísima y las pielonefritis también se observan. Entonces, medicamentos como la amoxicilina con ácido clavulánico, la cefalexina, la cefotaxima,
La misma piperacilina, tazobactam pueden ser medicamentos importantes para el tratamiento, digamos, de estos cuadros infecciosos que se presentan en las pacientes embarazadas. Las quinolonas están, por ejemplo, contraindicadas en las gestantes. El trimethoprim sulfa está también contraindicado, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Ahí viene ya el tercer parcial. En ese tercer parcial, que es el martes 18, entonces evaluaremos todos estos temas que hemos visto, el tema introductorio que se hace el día de hoy, evaluaremos el tema de la nefrotoxicidad, los diuréticos, los líquidos y electrolitos, los antibióticos en infección urinaria y los antibióticos en patología ginecostétrica. Pasado el tercer parcial, viene una clase el miércoles 19. Ahí haremos la revisión del parcial, miraremos las notas las notas correspondientes al parcial, haremos la retroalimentación, miraremos las notas de las actividades en las cuales ustedes van a participar. Y ese día trabajaremos el tema de antihipertensivos en la gestación. El tema de la hipertensión en la gestante, sobre todo nos vamos a centrar, hay diferentes patologías hipertensivas en la gestante. Puede ser una gestante que tenga una hipertensión crónica. Realmente estos cuadros diferentes de hipertensión asociada al embarazo, nos vamos a centrar sobre todo en el más importante de todos, que es el tema de la preeclampsia, que puede llegar a una eclampsia. En el caso de la preeclampsia, es una hipertensión que tiende a aparecer después de la semana 20 de la gestación, que puede o no acompañarse de proteinuria y que puede además tener otra serie de sintomatología, bien sea abdominal, hepática, visual, neurológica o hematológica, como trombocitopenia con sangrados. Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en ese tema porque es tal vez el más importante y el más peligroso de todos, y el que puede terminar, si no se hace un buen manejo, en una eclampsia, que es todo lo anterior junto con la paciente que tiene ya convulsiones. Y ahí ya el riesgo de mortalidad es mucho mayor y de secuelas neurológicas y daños en órganos importantísimos tiene, digamos, una connotación ya mucho más delicada. Entonces, para ese tema de la preeclampsia nos centraremos sobre todo en medicamentos como el labetalol, bloqueador alfa y beta. Analizaremos la nifedipina, un bloqueador de los canales del calcio. Consideraremos también la metildopa, que es tal vez uno de los medicamentos para el manejo de la hipertensa crónica gestante, con el cual existe más experiencia y se considera uno de los más seguros. Y además analizaremos la hidralazina, un medicamento que viene muy útil para uso parenteral, aunque también viene en tabletas, pero muy importante para el manejo de urgencia de la paciente gestante con cuadros hipertensivos donde hay una preeclampsia ya severa. Entonces es muy importante esos 4 medicamentos. Luego ese jueves 20 de mayo analizaremos el tema de las hormonas. En el tema de las hormonas, para ustedes como médicos generales, es muy importante la consideración, sobre todo de las hormonas estrogénicas y progestacionales, que ustedes más van a usar sobre todo en una actividad que para el médico general es muy común, que es la planificación familiar. Entonces vamos a hablar del etinilestradiol y del levonorgestrel, que son los estrógenos y progestágenos respectivamente que más se usan. También analizaremos la medroxiprogesterona, siendo estos los medicamentos, digamos, desde el punto de vista hormonal, sexual femenino, más utilizados. También abordaremos
el tema de las hormonas suprarrenales, sobre todo en la forma de prednisona, hidrocortisona y también betametasona, que son medicamentos que se usan con frecuencia en patologías renales. Los dos primeros, prednisona, sobre todo prednisona por vía oral en forma ambulatoria, hidrocortisona en situaciones de urgencia, y la betametasona y quizás la dexametasona como medicamentos que se usan mucho para inducir maduración pulmonar. Entonces es muy importante este tema de las hormonas de la corteza suprarrenal, y analizaremos, no podemos dejar de lado la hormona sexual masculina por excelencia, que es la testosterona. También le daremos un tratamiento farmacológico y un análisis farmacológico a esta sustancia. Luego viene el tema de los oxitóxicos y los tocolíticos. Oxitóxicos, inductores del trabajo de parto. Ahí nos centraremos sobre todo en la oxitocina y en las prostaglandinas, sobre todo misoprostol, que son tal vez los dos oxitóxicos o inductores del trabajo de parto que más se usan en la actualidad. Y analizaremos también los tocolíticos, es decir, aquellas sustancias que reducen la actividad del útero, la contractibilidad del útero, y serán sustancias, digamos, son sustancias discutidas porque se usan en la amenaza de parto pretérmino. Su eficacia no está muy definida, su perfil de riesgos es importante, pero en realidad hoy se recomiendan, sobre todo en pacientes que tienen menos de 34 semanas y que están con dinámica uterina en la cual se puede presentar un parto antes de la semana 34, siendo peligroso por la aparición de membrana hialina, la enfermedad de membrana hialina, secundaria a una insuficiente maduración pulmonar en el feto. Entonces se busca con estos medicamentos alargar un poquito, detener el trabajo de parto parcialmente y alargar un poquito para dar tiempo de que el feto madure un poco y pueda recibir el efecto de los corticoides, para que no tenga ese problema de membrana hialina, de la insuficiencia respiratoria neonatal, que es una complicación bastante seria. Dentro de los tocolíticos, hoy se maneja mucho el nifedipino, un bloqueador de los canales del calcio, el sulfato de magnesio, la indometacina, un antiinflamatorio no esteroideo, y también se han utilizado agonistas beta 2, discutidos por sus efectos adversos, terbutalina, albutamol, ritodrina. Y hay un tocolítico nuevo, el atosiban, que es un antagonista de los receptores de la oxitocina, que también está siendo utilizado, pero parece que no tiene mayores ventajas respecto a los anteriores medicamentos. De esta clase de oxitóxicos y tocolíticos pasamos a la clase de fármacos en disfunción eréctil. La disfunción eréctil es una patología relativamente frecuente que afecta al varón, y medicamentos como el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, que se agrupan dentro de lo que son los inhibidores de la fosfodiesterasa, pues son medicamentos actualmente muy usados. Uno de los inconvenientes es que estos medicamentos no solamente los usan los pacientes que tienen disfunción eréctil, sino que los que tienen una función eréctil normal también los usan. Y entonces son medicamentos que tienen un perfil de riesgos importante, y es importante que ustedes conozcan entonces qué pasa con estos medicamentos y cuál es la expectativa real. Y complementaremos ahí en esa misma clase con algo relacionado con la urolitiasis. La litiasis renal, por la presencia de cálculos, es una patología frecuente. Generalmente se maneja el dolor
se maneja la infección agregada y se busca la hidratación adecuada para facilitar la expulsión del cálculo. Entonces, los líquidos es un componente importante, la buena hidratación, los antibacterianos y sobre todo los analgésicos del grupo de los AINES. En nuestro medio se usa la dipirona y también los opioides, sobre todo la hidromorfona, se ha recomendado para manejar este tipo de problemas. Entonces aprovecharemos ahí y hablaremos algo sobre ese tema, que en urgencias para ustedes va a ser una cosa que la van a ver con mucha frecuencia. Y el jueves 3 de junio, Dios mediante, entonces hablaremos de la implicación que tiene usar los fármacos en la paciente gestante y en la paciente lactante. Ustedes saben que la gestante es una paciente especial. Nosotros lo hemos mencionado ya durante muchos momentos, que la presencia del embrión en las primeras 12 semanas comporta un riesgo bastante importante, dado que puede los medicamentos alterar, digamos, todos estos procesos bioquímicos y moleculares que conducen a la diferenciación y a la organogénesis, conduciendo entonces a causar lesiones que pueden incluso llevar a abortos o a lesiones graves que afectan los diferentes sistemas y que pueden ser problemas que aparecen al momento del nacimiento o después y que pueden ser irreparables. Entonces es muy importante analizar un poco ese contexto de los medicamentos en la paciente gestante. Miraremos la clasificación de medicamentos en las pacientes gestantes, la clasificación de la FDA, la clasificación de los australianos. Analizaremos algunas características farmacocinéticas que se producen en la paciente gestante cuando se ingieren o se administran medicamentos, porque ella tiene modificaciones en algunos parámetros fisiológicos, como son las proteínas del plasma, los volúmenes de líquido, la eliminación renal, etc. Entonces eso tiende a alterar el comportamiento farmacológico de los medicamentos. En el caso de las lactantes también es muy importante analizar la dinámica que se involucra en el paso de los medicamentos hacia la leche materna y cómo a través de la leche materna pueden llegar medicamentos al recién nacido que pueden afectarlo. De esta manera hay medicamentos contraindicados en la lactante, hay otros que se pueden utilizar, hay medicamentos que están ya declarados como medicamentos nocivos que pueden afectar al lactante y en la cual o es mejor suspender el medicamento o si se tiene que administrar el medicamento, suspender la lactancia. Entonces, después de ese tema viene ya el cuarto parcial, donde entrarán los temas de antihipertensivos en la gestación, hormonas, oxitóxicos citocolíticos, fármacos en disfunción eréctil y urolitiasis y fármacos en gestantes y lactantes. Bueno, esta es la primera parte de lo que les quería comentar. No sé si hay algún comentario respecto a las temáticas, tienen alguna inquietud, alguien quiere hacer algún aporte, alguien quiere hacer alguna observación, sugerir algo. Si están claros los días, los temas. Pues doctor, por mi parte quedó claro. Bueno, quedó claro. En general hay claridad respecto a los temas, lo que vamos a hacer en las clases, a qué aspectos vamos a dar énfasis, etcétera. Sí, doctor, todo está claro, gracias. Bueno, Gloria y Laura, muchas gracias a ustedes. Es importante que ustedes no pierdan de vista cuando vamos a analizar, digamos, los diferentes medicamentos y cuando ustedes los vayan a estudiar, no perder de vista los aspectos
más importantes a los cuales deben ponerle cuidado. Un primer aspecto fundamental es agrupar el medicamento. En el caso, por ejemplo, de una gentamicina, por ejemplo, agruparlo dentro de los antibacterianos y dentro de los antibacterianos agruparlo químicamente en el grupo de los aminoglucósidos para diferenciarlos de los antibacterianos del grupo de las penicilinas. Entonces ese aspecto es muy importante que ustedes lo tengan muy presente, porque es uno de los temas importantes a aprender y es uno de los temas importantes a evaluar. También es importante la presentación. Si bien ustedes en este momento no formulan ni utilizan las formas farmacéuticas, sí es importante que, como lo hicimos en digestivo, se vayan acercando un poco a las formas farmacéuticas, a las dosificaciones, a los intervalos, a las concentraciones de los medicamentos, y que vayan empezando a repasar un poco eso, porque es importante irlo teniendo, digamos, en cuenta. Otro aspecto importante a considerar son las contraindicaciones, es decir, en qué circunstancias el medicamento no se debe utilizar, porque el peligro es mayor que el beneficio. En el caso, por ejemplo, vamos a suponer, digamos, una TBC en una paciente embarazada. Ustedes saben que en la tuberculosis la streptomicina es uno de los medicamentos que se puede utilizar, pero no se recomienda en una embarazada porque puede causar daños auditivos y sordera en el feto. En el caso, por ejemplo, de los antihipertensivos, en la paciente embarazada se contraindican, por ejemplo, un inhibidor de la ECA como el enalapril y el captopril, y los antagonistas de los receptores de la angiotensina como el losartán están contraindicados, lo mismo las quinolonas por los daños que pueden causar. Entonces es muy importante tener presente que los medicamentos tienen contraindicaciones, situaciones en las cuales se recomienda no usarlo. Y es mejor buscar otras alternativas que pueden ofrecer una mayor seguridad para el paciente. También es importante considerar los efectos adversos. Es decir, qué molestias o qué alteraciones pueden aparecer en los diferentes órganos, riñón, estómago, corazón, cerebro, piel, cuando utilizamos un medicamento. Ese es el efecto adverso. Los efectos adversos pueden ser leves, un dolor de cabeza, una visión borrosa, una alteración en la acomodación. Pero hay efectos adversos graves. Las penicilinas pueden producir nefritis intersticial. Los antineoplásicos pueden producir cistitis hemorrágicas con hematuria. Entonces esa es la reacción adversa, es muy importante. Y también considerar los cuidados que usted debe tener al administrar el medicamento. ¿Qué cuidado debo yo tener al administrar el medicamento? Por ejemplo, a veces el cuidado puede confundirse con la reacción adversa, pero los cuidados hacen más referencia a las conductas que usted debería asumir con su paciente para evitar los efectos adversos. Por ejemplo, un cuidado al formular, por ejemplo, una gentamicina es tener de base una prueba de función renal. Porque si yo formulo la gentamicina sin tener una prueba de función renal, quizás el paciente pueda tener una disfunción renal que ha pasado asintomática y le vamos a acabar de lesionar el riñón.
Otro cuidado, por ejemplo, podría ser pedir perfiles de función renal con cierta periodicidad para mirar cómo está evolucionando y detectar que no se nos está deteriorando la función renal, que el paciente tiene una función y sigue con una función renal. Esos son los cuidados. Pedir algunos paraclínicos, reducir las dosis, ajustar los intervalos, pedir algunos exámenes para mirar el efecto, evitar los problemas, detectarlos a tiempo. Esos son los cuidados. Si el medicamento tiene algunos efectos adversos, por ejemplo, un aminoglucósido tiene un efecto adverso renal, un cuidado sería evitar sumarlo de otros agentes que tengan también un perfil nefrotóxico importante. Por ejemplo, sumar vancomicina con un aminoglucósido potencia el daño del riesgo renal del aminoglucósido y de la vancomicina como tal. Y ambos pueden hacer una sinergia para dañar más fácil el riñón. Entonces, esa parte de las reacciones adversas y los cuidados es muy importante. Aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. El medicamento se elimina por qué vía. Eso es muy importante, la vía de eliminación. Porque si yo tengo un problema hepático en un paciente y el medicamento se elimina principalmente por hígado, entonces a lo mejor ese medicamento se me va a acumular. Y sería mejor buscar un medicamento que, aparte de hígado, se elimine también por riñón, para que si se tiende a acumular un poco por el hígado, el riñón elimine ese exceso y no haya problema. O si el medicamento se elimina de manera exquisita por riñón y tengo un problema renal, pues será mejor evitarlo, reducir las dosis, ampliar los intervalos, etc. O buscar un medicamento que no se elimine por el riñón, sino que se elimine por otras vías. Entonces, esa parte es muy importante, la vía de eliminación. La vida media tiene un gran interés porque nos da una idea de con qué frecuencia se administra un medicamento. Medicamento que tenga una vida media larga o que tenga un efecto prolongado, pues son medicamentos que generalmente se dan una vez al día. En cambio, de los medicamentos que tienen vidas medias cortas, 2-3 horas, a lo mejor se den cada 6 u 8 horas. O los medicamentos que tengan vidas medias de apenas de minutos, a lo mejor no alcanzan a sostener niveles para 6 u 8 horas y hay que darlos más bien en infusión. Entonces, eso es muy importante. Recuerden los conceptos de biodisponibilidad, cuánto llega a la circulación para hacer efectivo el tratamiento de lo que hemos administrado, sobre todo cuando se da por una vía oral o una vía diferente a la intravenosa u otra vía parenteral, por ejemplo. Y muy importante, sobre todo, hacer énfasis en la parte de la farmacogenética, el metabolismo de los medicamentos. Se metaboliza, por ejemplo, por CYPs. Esas CYPs pueden tener influencia, digamos, genética. Puede haber riesgo, hoy se detectan riesgos en pacientes que tienen algunas características de sus enzimas a nivel microsomal, CYP3A4, CYP2C19, etc. Será mejor evitar ese medicamento porque el perfil de riesgos es mucho mayor en esos pacientes. Entonces, esa parte farmacocinética es importante. Y el otro aspecto que no puede faltar es la parte farmacodinámica. Bueno, molecularmente, ¿qué hace? ¿Dónde actúa? ¿Qué mecanismo modifica? Y eso será entonces importante también de tenerlo, digamos, muy presente. Esos son aspectos fundamentales que no podemos pasar por alto cuando hablemos de cualquier medicamento. Desde el punto de vista, digamos, de la metodología, pues vamos a utilizar dos cosas importantes que son, yo voy a hacer pues obviamente gran parte del trabajo, eso es mi labor, es lo que me corresponde. Dentro de eso, pues
haré, digamos, una exposición, una presentación, complementaré con algunos elementos visuales que ayudan a entender mejor, digamos, las temáticas. Pero también quiero que ustedes participen, sobre todo con cada uno de los temas que vamos a trabajar. También me gustaría mucho la participación de ustedes, sobre todo en la forma de diferentes grupos. Van a hacer un trabajo en grupo sobre cada uno de los temas, haciendo énfasis sobre todo, digamos, en los riesgos y cuidados. Es de cada uno de los temas analizar un poco, digamos, los riesgos y cuidados que ustedes, después de buscar en la literatura y analizar y más pensar, riesgos y cuidados que se deberían de tener, digamos, para evitar la nefrotoxicidad, ¿sí? ¿Qué aspectos son importantes? O al utilizar los medicamentos, por ejemplo, diuréticos, antibióticos, antihipertensivos, ¿qué riesgos y cuidados se deben considerar? Eso ustedes lo pueden obtener con base en la información que hay de los medicamentos. Ustedes saben que hay una información de los medicamentos que ustedes la pueden obtener a través de los prospectos que dan los laboratorios. Hay páginas web que ustedes ya conocen, serias, la página de la FDA, donde hay información para profesionales de la salud. Entonces ahí ustedes pueden ver los prospectos de los medicamentos que vamos a ir trabajando en cada una de las clases. Por ejemplo, en el tema de diuréticos, furosemida. ¿Qué dice el prospecto de la furosemida respecto a los riesgos? Seguramente les va a decir que es un medicamento que por generar efectos diuréticos hace perder agua y puede deshidratar al paciente. ¿Y qué implicación tiene eso? Una deshidratación con una furosemida puede causar un daño renal, en la forma de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y eso es muy importante. O si hace perder potasio, puede causar arritmias y muertes. De hecho, la furosemida es uno de los medicamentos, los diuréticos en general, son un grupo de medicamentos que más se involucran en problemas relacionados con medicamentos. Entonces es muy importante, digamos, tener eso. Dentro de la parte metodológica, entonces ustedes participarán también, digamos, con esa actividad. Esa actividad que ustedes van a hacer va a tener, digamos, un valor. Yo quería darle, digamos, de los puntos del parcial, darle unos 3 puntos a ese trabajo que hagan, digamos, en grupo. Entonces, hasta 3 puntos, o sea, dependiendo del trabajo que hagan, obviamente yo estoy seguro que van a hacer un trabajo muy bueno, entonces 3 puntos, pero esperemos que eso sea lo que ocurra y que todos tengan sus 3 puntos, pero no por hacer el trabajo ya automáticamente tienen los 3 puntos, hay que hacer un trabajo bien hecho. Entonces, eso es importante, hasta 3 puntos. A través de Juan Felipe, ustedes me pueden escribir a mi correo cualquier duda, como grupo, dudas que tengan, cualquier inquietud. Ustedes saben que para la información farmacológica hay diferentes páginas. La página de la FDA, hay una sección de Health Professional, profesional de la salud, y usted encuentra ahí información para usted como profesional. La página de drugs.com es otra página importante. La universidad tiene ya muy organizada la parte virtual con libros que ustedes pueden acceder a través de Google y su correo electrónico. A través de Access Medicine pueden acceder, por ejemplo, a libros clínicos
que tienen todas estas temáticas de infección urinaria, de disfunción eréctil, donde también abordan los medicamentos. Un ejemplo es la medicina interna de Harrison, las urgencias de Tintinali, por ejemplo, son libros muy clásicos, los libros de obstetricia, de ginecología, y también indudablemente a través de la universidad pueden acceder a revistas ya muy especializadas, en el caso, digamos, de la medicina interna, New England Journal of Medicine, American Journal of Medicine, Lancet, todas esas revistas e incluso artículos también pueden acceder, digamos, a esa documentación. En cuanto a libros, recuerden ustedes los libros clásicos de Goodman y Gilman, el libro de Katzun, la farmacología básica y clínica, el libro de Velázquez es otro libro también clásico de farmacología, o sea que ahí ustedes van a encontrar la información, digamos, fundamental sobre los diferentes medicamentos que vamos a trabajar, digamos, en este curso. Dentro de la evaluación, entonces dentro de la evaluación, pues habrán unos puntos correspondientes a la parte farmacológica en cada uno de los parciales. Y de ese total de puntos, yo saco 3 puntos para dar el trabajo de la nota del trabajo que ustedes van a hacer, hasta 3 puntos para cada parcial. Y ese trabajo lo hacen en grupos. Lo ideal es que todos participen. Ahorita les cuento un poquito más en detalle sobre los temas y para que organicen los grupos. Son un trabajo realmente muy sencillito, pero que enriquece mucho. Yo creo que la visión que ustedes tienen que tener les permite acceder a una base de datos de farmacovigilancia, que es la base de datos de la OMS. Entonces, ahorita Bueno, después de las clases en que hay la clase que sigue, después de la evaluación, entonces haremos la revisión, digamos, de los aspectos que se cuestionaron durante la evaluación y se coordinará pues todo lo que es digamos, la nota final, ¿no? Miraremos los resultados de la evaluación. Trataremos de relacionar la parte farmacológica con obviamente con los temas, digamos, clásicos de semiología, de fisiopatología, en el caso de la infección urinaria, las infecciones, etcétera. Entonces esa parte es muy, muy importante. Esta parte, digamos, de investigar estos riesgos y cuidados con el trabajo que ustedes van a hacer, les va a permitir un poco, pues, investigar algunas temáticas y complementar y documentarse un poco sobre lo que es la base de datos de VigiAccess de la OMS para complementar los riesgos y cuidados que se debe tener a la información que van a obtener por medio de la literatura. Accediendo a VigiAccess, ahí están los reportes de lo que reportan los médicos que usan en el día a día los medicamentos. Y es lo que se llama el proceso de farmacovigilancia. La OMS recopila esos informes y organiza, digamos, una web para que la gente pueda llegar y acceder a esa información. Entonces ahorita les voy a presentar, digamos, esa parte, ¿no? Bueno, les he presentado entonces, desde el punto de vista de la evaluación, ya ustedes saben cómo se está evaluando y cómo ha sido la evaluación, preguntas de selección única, es, digamos, lo que más se está utilizando ahora, y de pronto algunos cálculos de algunas cosas que haya que hacer, etcétera. Y eso pues es como la parte, digamos, de la presentación, digamos,
de esta parte, digamos, de la asignatura. En cuanto al trabajo, yo he escogido entonces obviamente los mismos temas que están acá, ¿cierto? El tema de nefrotoxicidad, el tema de diuréticos, líquidos y electrolitos, antibióticos en infección de vía urinaria, antibióticos en patología ginecostétrica, hipertensión. ¿Me están escuchando nuevamente? Sí, doctor. Ah, bueno, gracias. Sí, es que como que se había cortado un poquito. Entonces les decía que hay 10 temas y les voy a mencionar los temas, ¿sí? Un tema es nefrotoxicidad, otro tema es diuréticos, otro tema es líquidos y electrolitos, otro tema es antibióticos en infección de vía urinaria, otro tema es antibióticos en patología ginecostétrica, otro tema es hipertensión en la gestante, otro tema es hormonas, otro tema es oxitóxicos, otro tema es tocolíticos y el 10º tema es fármacos en disfunción eréctil. Entonces la idea es que, digamos, confeccionen o organicen 10 grupos. ¿Cuántos, el total de estudiantes de ustedes, cuántos son? 40, doctor. O sea que podrían organizar, muchas gracias Santiago, podrían organizar 10 grupos de A4. La idea es que en cada sesión sea un ejercicio corto que ustedes van a hacer de 10, 15 minutos, máximo 20 minutos. Ojalá no se vayan a pasar de 20 minutos, o sea que cada uno tendría 3, 4 minutos para hacer su intervención.
Y les voy a decir sobre qué aspectos van digamos, sobre qué, digamos, medicamentos o grupos de medicamentos van a hacer el énfasis en cuanto a riesgos y cuidados, yendo a Vigiaccess para buscar información y yendo a la literatura para complementar la información. Entonces, en el caso de nefrotoxicidad, al grupo que le toque nefrotoxicidad, sería hacer énfasis sobre inhibidores de la bomba de protones en relación con nefrotoxicidad, aminoglucósidos en relación con nefrotoxicidad y los medios de contraste. Serían los 3 grupos de sustancias para el grupo de nefrotoxicidad. Para el grupo de diuréticos, hacer énfasis en hidroclorotiazida, furosemida y espironolactona en cuanto a riesgos y cuidados. Y lo que se encuentre en la base de datos de Vigiaccess, que ya les voy a mostrar cómo entrar allá. En los líquidos y electrolitos, sobre todo hacer énfasis en Ringer lactato, solución salina normal y destroza en agua destilada. Al grupo de antibióticos en infección de vía urinaria, hacer énfasis en nitrofurantoína, fosfomicina, trimetoprínsulfametoxazol y ciprofloxacina. Al grupo de antibióticos en patología ginecostétrica, hacer énfasis en gentamicina, clindamicina, doxiciclina y vancomicina. Al grupo de hipertensión en la gestación, sobre todo en la relación con la preeclampsia, hacer énfasis en la betalol, nifedipino, metildopa e hidralacina. Al grupo que le corresponda a hormonas, sobre todo etinilestradiol por el lado de los estrógenos, medroxiprogesterona por el lado de los progestágenos, betametasona en el caso de los corticoides y testosterona para los andrógenos. Al grupo que le toque oxitóxicos, sería oxitocina y misoprostol. Al grupo que le toque tocolíticos, sería terbutalina, nifedipina, sulfato de magnesio e indometacina. Y al grupo que le toque los fármacos en disfunción eréctil sería sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo. ¿Qué van a hacer con esos medicamentos? Van entonces a buscar en la literatura lo que hay documentado sobre efectos adversos y cuidados, los más frecuentes y los cuidados más importantes a considerar, porque si usted mira, los efectos adversos son 100, 200, 300, muchos, pero centrarse en los que se refieran como los más comunes que se observaron en los estudios de fase 1, 2 y 3. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es entrar a esta base de datos que les voy a mostrar cómo entrar. Les voy a enseñar a llegar acá. Aquí están descritos los efectos adversos. Bueno, voy a compartirles pantalla porque no les estaba compartiendo pantalla. Bueno, están viendo acá esta pantalla sobre reacciones adversas. Sí, doctor. Bueno, observe que aquí están descritas las reacciones adversas sobre los diferentes sistemas, ¿sí? Por ejemplo, sistema linfático y sangre, cardíaco, problemas congénitos y genéticos, problemas oculares, efectos adversos a nivel gastrointestinal. Y miren acá los psiquiátricos, los de embarazo, puerperio, y miren acá los renales y urinarios. Esto corresponde, por ejemplo, a la hidroclorotiazida. Entonces, este es el reporte que hay en la base de datos de la OMS. Hay descritos 2093
efectos renales y urinarios adversos asociados a la hidroclorotiazida. De ellos, 920 en la forma de lesión renal aguda, 197 en la forma de falla renal. Entonces, es mirar un poco esto, ¿sí? Mirar qué hay descrito, qué hay descrito. Y les voy entonces a enseñar a entrar a esta página. Ustedes entran por Google a través de este enlace que llama Vigiaccess. Usted le da ahí en Vigiaccess y observen que él lo lleva a la página de la OMS. Y ahí le dice pues que esta base de datos, que utilizarla, pero que usted entonces tiene implicaciones legales, que si usted va a hacer todo bien, entonces usted le da clic ahí y le dice buscar en la base de datos. Y aquí entra el nombre del medicamento. Por ejemplo, yo ahorita le di hidroclorotiazida, pero démosle gentamicina. Gentamicina. Y observen que él inmediatamente lo lleva a la información que hay sobre gentamicina. Dice, gentamicina contiene el ingrediente activo. Hay 21.300 reacciones adversas relacionadas con la gentamicina. Y aquí le muestran el perfil de reacciones adversas de la gentamicina de los reportes que han llegado a la OMS, ¿sí? Y aquí hacen pues alguna claridad, etcétera. Bueno, aquí está la distribución geográfica, aquí está la distribución por grupos de edad, por sexo, por año. Por ahora, lo ideal es que ustedes revisen esta parte de las reacciones adversas. Y sobre todo, interesa mucho por ahora las renales y urinarias. Entonces, hay descritas de las 23.000 que dijeron, hay 3.700 reacciones renales y urinarias, 100.936 de injuria renal aguda, que eso nos puede dar, digamos, un porcentaje. Miren que de 3.700, 1.900 es casi el 50% de problemas son renales. Si suma la zoemia, si suma la alteración renal, la falla renal aguda, necrosis tubular aguda, entonces eso va a dar un número mucho mayor. Bueno, en parte esto es lo que quiero que entren a esta base de datos, extraigan, analicen esta información, aprendan a recuperar y interpretar esta información y nos la presentan comparativamente con la información que dan los documentos de la literatura, revistas, libros, insertos. Es posible que aquí aparezcan reacciones que no están descritas en la literatura. Es posible. Entonces, esa es la importancia de la farmacovigilancia, ir describiendo e ir encontrando reacciones adversas que no aparecieron como comunes y frecuentes en los estudios clínicos que se hicieron inicialmente. Esto es lo que se hace en la fase 4 de estudio de los medicamentos, que es la farmacovigilancia. Una vez el medicamento está en el mercado, se está vendiendo, se está consumiendo, los médicos lo están prescribiendo. Cuando un paciente llega con una reacción adversa y la asocian con este medicamento gentamicina o con cualquier otro, ellos van haciendo un registro y van sacando el número de casos. Aquí si quieren, pueden mirar lo que ha pasado. Ah, bueno, aquí no sacó, pero usted podría entrar y mirar lo que ha pasado con la gentamicina en cuanto al sexo, si hay alguna predominancia en el sexo masculino o femenino, en cuanto a la edad, etcétera. ¿Creen que son capaces ya de entrar y buscar los diferentes medicamentos que le va a tocar a cada uno de los grupos? ¿Quieren que vuelva a entrar y les muestre otra vez o ya con esto son capaces? Doctor, ¿usted me podría presentar la última parte que me perdí un poco? Ah, bueno, mire, entonces usted le da Vigiaccess en Google, ¿no? Y lo lleva acá. Y aquí
lo lleva a esta pantalla. Y en esta pantalla lo único que hay que darle aquí es el chulito, donde usted dice que sí, que acepta todas estas condiciones y que le permita entrar para hacer la búsqueda en la base de datos. Y aquí le da ya cualquier medicamento. Vancomicina. No nombres comerciales, sino los nombres genéricos. Vancomicina. Por ejemplo, si yo le diera aquí Vancocin, que es el nombre comercial de la vancomicina, probablemente no aparezca nada. El nombre genérico es vancomicina. Y entonces aparece la distribución de reacciones adversas, la geográfica. ¿Quieren ver alguna de estas? ¿O nos vamos de una vez acá? Pues doctor, de una vez y luego uno como que le mira. Bueno, miremos aquí la geográfica. Miremos la edad, en el caso de la vancomicina. Por ejemplo, mire, el mayor número de reportes, el 26% de los reportes, afecta a pacientes entre 45 y 64 años. 17.266 reportes, ¿sí? Del total que ellos lo colocan allá arriba. En el caso de, miren, por ejemplo, de 18 a 44, el 20%. O sea que miren que el 20-46, el 60% son pacientes entre 12 y 74 años, o sea, son pacientes adultos. Miren el caso, por ejemplo, de la distribución por sexo. Se ha descrito más casos en hombres, 49%, con un 44% en mujeres y 7% desconocidos, porque muchas veces no se coloca el sexo en el reporte. En el caso de reporte por años, entonces aquí están, por ejemplo, 1.591 reportes en el año 2021 de la vancomicina, 6.722 en el 2020. Bueno, ahí van mirando. Y aquí la distribución geográfica. En América, por ejemplo, se han hecho 21.948 reportes en las Américas, pero el mayor número de reportes se ha llegado desde Asia, con 30.726, un 46%. Poco de África y poco de Oceanía. A veces es poco porque de pronto allá no se usa ese medicamento o no se reporta. Esa es otra situación. Y en el caso ya de la reacción adversa, entonces aquí están los diferentes sistemas. Vea, total de registros con vancomicina, 67.928. Y aquí están. Después de desórdenes psiquiátricos, viene lo renal y las alteraciones urinarias. Este era el que no quería mirar. No, doctor, era como llegar hasta allá que me había perdido en eso. Ah, bueno, y ya logró detectarlo. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces ahí están ya poliguria, polaquiuria, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, anuria, nefritis, disminución del flujo urinario, cristaluria, enfermedad renal terminal. Bueno, ahí está descrito, ¿sí? Mioglobinuria, ahí están descritos. Ya. El trabajo entonces consiste en llegar a esta base de datos, mirar esta información, casi que compararla con la información que da la literatura, porque esto es fase 4, la literatura da información de fase 1, fase 2, fase 3, y este es un complemento porque aquí pueden haber muchos efectos adversos que no están descritos en los estudios iniciales y que ustedes no encuentran en los libros ni encuentran en las revistas. Entonces, y es presentar el ejercicio, presentar eso, máximo 15, 20 minutos, cada uno tendrá 3, 4 minutos para hacer su intervención, una sola sesión, y si la hacen bien, 3 puntos, si no la hacen bien, entonces a lo mejor sea 1,5, 1, 0,5, si no aparece entonces será 0, porque no podemos ponerle los 3. Bueno, entonces lo que yo le pediría el favor es a Juan Felipe que nos
ayudar a organizar los grupos, 10 grupos de a 4, y el grupo 1 escogería la nefrotoxicidad, el grupo 2 diuréticos, el grupo 3 líquidos y electrolitos, el grupo 4 antibióticos en infección urinaria, el grupo 5 antibióticos en patología ginecostétrica, el grupo 6 hipertensión arterial en la gestante, el grupo 7 hormonas, el grupo 8 oxitóxicos, el grupo 9 tocolíticos y el grupo 10 fármacos en disfunción eréctil. ¿Quieren que les repita los medicamentos sobre los cuales hay que hacer énfasis? Sí, doctor, porfa. Bueno, en el tema de la nefrotoxicidad, que es el del grupo 1, pueden coger ahí un inhibidor de la bomba de protones. El que más se usa es el omeprazol. Entonces pueden coger omeprazol. En el caso de aminoglucósidos, pueden coger gentamicina. Y un medio de contraste gadoterato, por ejemplo. Puede ser un medio de contraste yodado. En el caso de los diuréticos, hidroclorotiazida, furosemida y espironolactona. En el grupo de líquidos y electrolitos, Ringer lactato, solución salina normal y destroza en agua destilada. En el grupo de antibióticos en infección urinaria, nitrofurantoína, fosfomicina, trimetoprim sulfametoxazol, ciprofloxacina. En antibióticos en patología ginecostétrica, pueden coger clindamicina, doxiciclina, vancomicina y cojan, por ejemplo, ampicilina surfactán. En el tema de hipertensión en la gestante, labetalol, nifedipino, metildopa e hidralacina con H. Hidralacina. En el tema de hormonas, etinilestradiol, medroxiprogesterona, betametasona y testosterona. En el grupo de oxitóxicos, oxitocina y misoprostol. En el grupo de tocolíticos, terbutalina, nifedipina, sulfato de magnesio e indometacina. Y en el grupo de fármacos en disfunción eréctil, sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo con B corta, vardenafilo con B de vaca. Esos serían los 10 grupos y esos serían los medicamentos sobre los cuales habría que hacer entonces el énfasis. No sé si quede alguna duda. O sea que para el viernes 30 de abril comenzaría el primer grupo en la parte de nefrotoxicidad, máximo 10, 15 o hasta máximo 20 minutos. Y yo hago la presentación ya del tema. Y así vamos con cada uno de los días, cada uno de los grupos haciendo la presentación. Los grupos que trabajen para el primer parcial, ¿qué opinan? ¿Qué opinan si los temas los damos en el cuarto parcial, para cuando ya todos hayan terminado? Sería como lo ideal, ¿no? Sí, doctor, para que todos nos valgan los puntos en el mismo bloque. Exactamente, que todos valgan los puntos en el mismo bloque, en el mismo parcial. Bueno, entonces queda definido eso, hay dudas, algo no ha quedado claro, alguien quiere aportar algo, decir algo, comentar algo, sugerir algo. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Quieren preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Todo está claro?
Bueno, Hamel nos dice que sí. ¿Es el consenso del grupo? ¿O alguien? Kevin también nos dice que sí. Bueno, Laura Daniela, Valentina sí, María José. Bueno, listo. Entonces yo creería que podemos dejar aquí por hoy. Me alegra mucho que nos estemos otra vez en actividades y espero que este curso sea muy enriquecedor para ustedes y que aprendan mucho y que sigan tan motivados como nos comentó el compañero de ustedes que intervino comenzando la clase. Entonces, mantener el ánimo, que terminen una buena mañana y entonces estamos pendientes para vernos el 30 de abril para que el grupo de nefrotoxicidad haga su parte y yo también hago la exposición del tema de nefrotoxicidad y empezamos a trabajar ya cada una de las temáticas. Entonces, dejamos aquí por hoy. Muy buena mañana, que estén muy bien y que descansen y puedan continuar ahorita si hay alguna actividad. Bueno, Yuri, que estén muy bien. A ustedes también. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buen día. Bueno, para ustedes también, Gloria Isabel, María José, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Mariana también. Bueno, me despido. Chao, chao. Bueno, Paula Cristina, Camilo, Kevin. Adiós, adiós. Laura Daniela, gracias a ustedes también. Bueno, Miguel Ángel, que esté muy bien.